¿ok? Para poder cambiar y hacerlo un poco más grande, ¿de acuerdo? Si van teniendo dudas durante la clase, les pido por favor que levanten la mano a través de la aplicación que tiene Teams, de levantar la mano, y yo aquí lo puedo ver y así resuelvo las dudas que durante la clase vayan teniendo. ¿Qué libro leyeron para la clase de hoy? El Murray. Ricardo Pérez, ¿levantaste la mano? Abre tu micrófono, Ricardo, para poderte escuchar. Ricardo. ¿Alguien más? Que levante la mano, por favor, para que me diga qué libro leyó. Soraya Candia. Yo leí el Murray. Ok. ¿Y qué te pareció? Bueno, la última parte estaba más compleja de entender un poco, pero pues en general pues, estaba bien resumido. Y, ok. Cuando leíste la parte de PCR en tiempo real o análisis de ADN de cadena ramificada, o si fue la hibridación o secuenciación, ¿qué fue lo que más se te hizo difícil? Lo de, ¿cómo se llama? Lo del ramificado, lo del ADN ramificado. Ok. Fue como un poco complejo para mí. Sí, esa es una parte compleja de la parte de detección para patógenos y la realidad es que prácticamente no se usa mucho, ¿eh? Entonces, yo les voy a pedir que no se preocupen de la parte de entender este método para diagnóstico molecular de DNA de cadena ramificada. Eso no va a ser necesariamente una pregunta de examen en cuanto a concepto. Sí, que sepa que existe y que pudiera ser una opción, que sepan lo básico que viene ahí, que son unas cuantas líneas en el libro, pero el concepto como tal no es necesario que lo sepan, ¿ok? Y se van a enfocar más a lo que yo les voy a ir dando en clase, porque si se fijan, el capítulo es sumamente pequeño. ¿Alguien leyó un libro distinto al Murray? Que levante la mano, por favor. Nadie. Ok. Sería bueno si a alguien le gusta leer y le gusta la biología molecular, si pudiera hoy en la tarde darle una leída. Rodrigo Caballero, abre tu micrófono. Yo leí del Cherries, doctora. Eso es lo que quería, alguien que hubiera leído el Cherries, porque la mayoría de mis diapositivas yo la información la saco del Murray y siempre me gusta que haya alguien, por lo menos que haya leído un libro distinto y así me puede ir interrumpiendo y diciendo, oiga, no, el Cherries dice tal cosa y, oiga, en el Murray, o sea, usted está mencionando esta técnica, pero el Cherries venía tal técnica que no está y entonces la podemos explicar y así profundizar más en ciertas técnicas que a lo mejor en el Murray no vienen. Entonces, qué bueno que por favor, que lo leíste y por favor, si vas teniendo dudas durante la clase, sería muy buena tu participación. Entonces, vamos a empezar. ¿Quién levanta la mano y me dice quiénes son los de la imagen de la izquierda? Francisco Alberto. Francisco, ¿no se escucha? No se puede escuchar, Francisco. ¿Alguien más que levante la mano? ¿Aide Centeno? Abre tu micrófono. Francis Crick y James Watson. Exactamente. ¿Y qué fue lo que descubrieron ellos? ¿Por qué los pongo aquí? ¿Por qué es importante mencionarlos? Alberto Adolfo. Sí, yo por el modelo de la doble hélice. Exactamente, fueron los que
dieron, los que descubrieron cuál era la estructura del DNA. Claro que no lo hicieron ellos solos, pongo su imagen ahí, pero sí es importante mencionar que ellos realmente lo que hicieron fue tomar toda la información que había de otros investigadores y con esa información que fueron juntando, entonces ellos dieron la teoría de cómo era la estructura del DNA. Entonces, en realidad ellos no hicieron mucha investigación, más bien fueron muy astutos, juntaron la investigación de los demás y entonces se llevaron todos los créditos. Claro que pues sí tienen crédito, ¿verdad? Tampoco es fácil, y menos en esa época, juntar toda la información que había para poder dilucidar la estructura del DNA. Y ahora, ¿quién levanta la mano y me dice quién es el que está del lado derecho? ¿Quién era? Porque creo que ya se murió. Hace no mucho. Nadie sabe, nadie lo conoce. Francisco Alberto, a ver si ahora sí puedes abrir tu micrófono. ¿Sí se escucha ahora? Sí, ya te escucho. Es Mullis. Kary Mullis. Descubrió el PCR, me parece. Exactamente, fue el que descubrió la técnica de PCR, muchas gracias. Y pues claro que son dos temas sumamente importantes para el diagnóstico molecular. Uno, el conocer la estructura del DNA. Dos, la técnica de PCR que revolucionó el diagnóstico de la biología molecular, tanto para patógenos como en general. Entonces, bueno, para el diagnóstico microbiológico en general, hay diferentes métodos para la identificación de patógenos. Entonces, uno es el fenotípico, que lo irán viendo en las diferentes prácticas que van a tener, donde de acuerdo a cómo se observan las bacterias o los patógenos al microscopio o cómo se observan en crecimiento en cultivo, uno puede identificarlos y saber un poco o acercarse hacia qué tipo de patógeno está uno observando. Otro es el diagnóstico inmunológico, que es sumamente importante porque a través de la detección de anticuerpos contra el patógeno, o puede ser que utilizando anticuerpos específicos se puedan detectar los patógenos en el paciente. Y otro método es el genotípico, que es el que vamos a estar viendo durante estos 2 días, que es el diagnóstico molecular de los patógenos. ¿Cuál tendrá mayor precisión y rapidez de estos 3? ¿El genotípico? No sé quién contestó, pero sí, el genotípico es mucho más preciso porque estamos identificando exactamente el genoma del patógeno y es mucho más rápido, ¿sí? Hay algunas pruebas inmunológicas que detectan antígeno que pueden tener una precisión elevada, pero no en lo general, no todas tienen la precisión y no es comparable muchas veces con el método genotípico. Y la rapidez pues no se compara, ¿sí? Porque una PCR puede ser sumamente rápida, al contrario de lo que es el método fenotípico, que los cultivos, no sé si ya lo vieron en clase o en prácticas, pero de repente hay cultivos que son sumamente tardados, los más cortitos tardan días y hay algunos patógenos que se tardan semanas en poder crecer, hay otros patógenos que ni siquiera crecen en cultivo. Métodos inmunológicos, y hay pruebas que son mucho más rápidas que las moleculares, ¿no? Por ejemplo, las pruebas precisamente rápidas para detección de patógenos que se basan en la inmunocromatografía. ¿Conocen o han escuchado sobre esas técnicas? Bueno, supongo que no. Lo vamos a ver en la práctica de serología porque voy a poner como ejemplo del diagnóstico serológico una prueba rápida que se basa en la inmunocromatografía. Entonces, la identificación genotípica, pues, ¿qué debemos conocer para poder aplicar el diagnóstico molecular de patógenos?
Uno, pues la estructura general del genoma, la estructura general del RNA, del DNA, del RNA. Hay que saber la composición genética de los microorganismos que vamos a estudiar o que queremos detectar y pues saber cuáles son las herramientas moleculares que hay disponibles. Si uno sabe más o menos en términos generales esto, pues entonces va a poder hacer o echar mano del diagnóstico molecular. Si no saben sobre estos temas, va a ser muy difícil que puedan ustedes utilizar el diagnóstico molecular para identificar patógenos. Entonces, herramientas moleculares disponibles, ¿cómo van a saber cuáles son las que hay? Pues como siempre en la medicina, actualizándose, leyendo artículos sobre cuáles son las nuevas metodologías para diagnóstico y pues pueden leer, por ejemplo, en documentos de la norma oficial, cuáles son los que hay disponibles y están permitidos en nuestro país, porque uno puede leer artículos de publicaciones internacionales donde traigan herramientas moleculares o metodología muy moderna, pero puede ser que no esté disponible en nuestro país, o pueden ser herramientas que no están disponibles para diagnóstico clínico. Uno es que la herramienta molecular que se va a usar esté disponible para investigación y otra es que esa herramienta esté disponible para diagnóstico clínico. Y siempre deben de ser muy cuidadosos. A lo mejor ustedes no lo van a hacer porque se van a dedicar a la clínica, pero van a solicitar a un laboratorio que les haga un diagnóstico molecular. Deben de asegurarse que ese diagnóstico, que ese laboratorio utilice pruebas que son específicas para diagnóstico clínico, que estén aprobadas por la FDA y que estén aprobadas por COFEPRIS en nuestro país. Y que esos kits que se utilicen, pues sean kits que vengan con un registro sanitario, que quiere decir que ya pasó por todos los organismos de nuestro país para autorizar esa prueba para el diagnóstico clínico y que no sea una herramienta que solamente sea para investigación. ¿De acuerdo? Bueno, entonces si conocen la estructura del DNA, si conocen la estructura del RNA, pues será mucho más sencillo también que ustedes sepan qué tipo de técnicas son las que se tienen que solicitar a los laboratorios y que no nada más hagan una solicitud sin saber, porque son médicos o van a ser médicos y tienen que saber qué es lo que están solicitando. Y también saber la composición genética del microorganismo que quieren detectar para saber qué van a solicitar. No es lo mismo que sea un microorganismo donde su genoma es a base de DNA o, por ejemplo, algunos virus que su genoma está compuesto por RNA. El diagnóstico molecular se refiere entonces a la inspección directa de los ácidos nucleicos, a diferencia de los otros métodos de detección, como por ejemplo el fenotípico, que ya les dije que consiste, o los inmunológicos, que consisten en detectar antígenos, epítopes de los microorganismos. En el caso del diagnóstico molecular, básicamente es detectar directamente los ácidos nucleicos. Y es el logro más prominente en áreas clínicas como por ejemplo oncología, medicina forense, estudio general de la fisiopatología de enfermedades y obviamente en el tema que estamos viendo aquí, que son las enfermedades infecciosas. Y es lo que realmente ha dado origen a lo que es la medicina translacional. ¿Alguien sabe qué es la medicina translacional? La medicina translacional es básicamente el utilizar todas estas herramientas de laboratorio en la cabecera del paciente y que nos permitan que tengan una aplicación directa en el área clínica y que las necesidades clínicas del paciente que se están observando ahí en la cama del paciente puedan ser resueltas con técnicas de laboratorio y que se trabaje de la mano entre la ciencia básica y la ciencia clínica para que haya una aplicación directa. Bueno, entonces hablando de la estructura de los ácidos nucleicos, que son el DNA y el RNA, están constituidos por la unión de numerosos nucleótidos y hay 4 tipos diferentes de nucleótidos. ¿Esto es cierto o es falso? Eduardo Manuel. Abre tú.
¿Es cierto o es falso que hay 4 tipos diferentes de nucleótidos? Perdón, ¿ya me escuchan? Sí, ya te escucho. Yo considero que es falso porque hace un tiempo escuché que habían logrado sintetizar pues, en un laboratorio, otros grupos de nucleótidos. Sí, bueno, sí hay otros tipos de nucleótidos y se sintetizan, etcétera, pero yo me refiero a la composición de los ácidos nucleicos en general, ¿sí? O sea, no a los ácidos nucleicos sintéticos, sino a los ácidos nucleicos que forman parte de nuestra célula o de algunos microorganismos. Son 4 tipos diferentes de nucleótidos, ¿cierto o falso, Eduardo? No, lo diría cierto. ¿Ok? ¿Alguien opina diferente? Brenda, Susana. Yo diría que es falso porque falta también el uracilo, o sea, porque son 3 de una y las 2 de la otra. Sí, exactamente. Entonces, si en esta diapositiva yo estoy hablando estoy poniendo en el título DNA y RNA, no puedo decir que hay 4 tipos diferentes de nucleótidos. Tendría que haber puesto que son 5 tipos diferentes de nucleótidos porque el RNA en vez de timina tiene uracilo. Si yo hubiera puesto nada más DNA en el título de esta diapositiva, entonces Eduardo hubiera tenido razón y solo hay 4 tipos diferentes de nucleótidos que constituyen el DNA. Hay 4 tipos de nucleótidos que constituyen el RNA, pero en total entonces son 5 nucleótidos, ¿de acuerdo? Ok. Entonces, un nucleótido está compuesto por 3 componentes. Un componente ácido, un componente neutro y un componente básico. Ya llevan 3 semanas de biología molecular. El componente ácido, por eso se les llama ácidos nucleicos, está dado por los fosfatos. El componente neutro por el azúcar y el componente básico por la base nitrogenada. ¿Cuál es el azúcar que constituye el componente neutro de los ácidos nucleicos, Marta Leticia? La ribosa. ¿Solamente la ribosa, Marta Leticia? La desoxirribosa. Exactamente, ribosa si estamos hablando de RNA y desoxirribosa si estamos hablando de DNA. ¿Y cuáles serían las bases nitrogenadas? Rubí Chapa. Abre tu micrófono. Pues serían las pirimidinas y las purinas. Exactamente. Ya se trabó esto. Ahí está. Entonces, un nucleótido está formado por un nucleósido unido a un fosfato. El nucleósido es la unión del azúcar con la base nitrogenada. ¿Ok? Y ese nucleósido unido al fosfato es lo que se conoce como nucleótido. Entonces tenemos el componente ácido, que está dado por el fosfato, el neutro, que está compuesto por el azúcar, y el básico, que está representado por la base nitrogenada. La unión de la ribosa o desoxirribosa con la base nitrogenada se da a través de un enlace N-glicosídico, que es muy flexible y supongo que ya lo vieron en biología molecular. ¿Vieron esa parte? Sí. Ana, Lorena. Sí. Sí vieron esa parte. Ok, es un enlace bastante flexible y el fosfato se une al azúcar a través de un enlace fosfato, un enlace fosfoéster, ¿ok? O enlaces fosfodiéster. El fosfato inorgánico es generado por la disociación del ácido fosfórico y dependiendo del pH al que se encuentre el sitio donde está, se va a comportar como un anión, como un dianión o como un trianión. En las células lo podemos encontrar en forma libre, el fosfato inorgánico, formando siempre compuestos con los grupos hidroxilos, como en el caso de los nucleótidos, ¿sí?
Entonces, a través del grupo hidroxilo del nucleósido, es donde se va a unir el fosfato a través del enlace éster. Entonces, en el ácido nucleico, el grupo fosfato está esterificado al mismo tiempo con dos grupos alcoholes, o sea, con los dos nucleósidos, ¿ok? Y así se va formando la estructura primaria del DNA y se forma el enlace fosfodiéster. Entonces está representado aquí un alcohol, que sería en el caso de los ácidos nucleicos el nucleósido, o bueno, la pentosa, el azúcar, y va a estar unido entonces el fosfato a través de un enlace éster a ese nucleósido, ¿ok? Entonces se tratan de compuestos orgánicos que están fosfatados. Los nucleósidos que conforman los ácidos nucleicos siempre son compuestos fosfatados. Hay 3 equilibrios de disociación de acuerdo al pH. Entonces podemos tener 3 formas iónicas del ácido fosfórico dependiendo del pH al que se encuentre. Si es pH fisiológico, si es un pH ácido o si es un pH alcalino. Entonces, el componente ácido presente como pirofosfato, que puede ser difosfato, o trifosfato, puede formar compuestos con el nucleósido, es decir, el azúcar unida a la base nitrogenada, y eso se hace a través de un enlace anhidro. Entonces, tenemos aquí que cuando están unidos dos fosfatos, como en este ejemplo, formando un difosfato, la unión de estos dos fosfatos es a través de un enlace anhídrido, ¿ok? Entonces hay 3 enlaces que son sumamente importantes para la conformación primaria del DNA. ¿Cuál es la estructura primaria entonces del DNA? Aquí levante la mano. Ariana Pamela. La del enlace fosfodiéster. Los enlaces fosfodiéster, exactamente, que van ayudando a que se forme la cadena de nucleótidos. Y esa cadena de nucleótidos, uno tras otro, unidos a través de los enlaces fosfodiéster, es lo que conforman la estructura primaria del DNA, que es una de las cadenas, ¿sí? Un nucleótido tras otro, unidos por enlaces fosfodiéster. Ok, pero dentro de esa estructura primaria, no solamente los enlaces fosfodiéster son importantes, también los enlaces anhídridos, que son los que están aquí uniendo dos fosfatos, y los enlaces glucosídicos que forman el nucleósido. ¿Ok? Estos enlaces anhídridos son muy importantes porque para que un nucleótido esté en su forma activa, debe de estar en su forma trifosfatada. ¿Ok? Entonces tiene que estar el nucleósido unido a 3 fosfatos para que se encuentre en la forma activa y pueda unirse a los otros nucleótidos y entonces poder ir formando la cadena de una de las cadenas del DNA o la cadena de RNA. Aquí tenemos entonces un trifosfato que tiene 2 enlaces anhídridos, ¿se fijan? Y esta es la forma en que vamos a encontrar los nucleótidos en su forma activa, que van a ser los componentes trifosfatados. O sea, van a tener sus 2 enlaces anhídridos para que sean trifosfatados y puedan ir formando entonces la cadena de DNA, una de las cadenas de DNA. Entonces, tenemos 5 diferentes tipos de nucleótidos. ¿Cuál va a ser la diferencia entre el enlace éster y el anhídrido? Entonces, el enlace éster, aquí hay representación de diferentes tipos de enlaces. Derecho podemos ver representaciones de enlaces ésteres anhídridos. ¿Okay? Aquí estamos viendo enlaces éster porque este es un fosfoéster. ¿Ok? Este es un fosfato que tiene 2 grupos orgánicos, es un fosfodiéster.
Y aquí tenemos un componente orgánico que está bifosfatado, ¿sí? Entonces puede ser un componente orgánico que está monofosfatado o que está bifosfatado, o podemos tener dos componentes orgánicos unidos a través de un fosfato. Todos estos son enlaces ésteres. En cambio aquí tenemos entonces el enlace éster del que ya habíamos hablado, pero puede ser que en vez de que sea un bifosfato, un éster o un componente orgánico bifosfato de esta manera, puede ser que se encuentre bifosfatado de esta forma, con esta estructura, en donde está participando un enlace anhídrido, ¿ok? Y así es como vamos a encontrar a los nucleósidos fosfatados de esta manera, con enlaces anhídridos. Este sería un nucleósido en su forma activa que va a estar trifosfatado. ¿Dudas hasta aquí? Ok. El azúcar, que es el componente neutro, siempre va a ser una pentosa, puede ser ribosa o desoxirribosa, si estamos hablando de DNA o RNA. Hay diferentes representaciones para su estructura, como esta lineal o cíclica pentagonal, o la forma anular o cíclica, o esta otra la forma también anular o cíclica, pero de la desoxirribosa. ¿Cómo podemos distinguir cuál de estos dos anillos es ribosa y cuál es desoxirribosa? Porque en el carbono número 3 tenemos que le falta este grupo hidroxilo, por eso este azúcar es una desoxirribosa, ¿ok? La representación más común, como la van a ver en la mayoría de los libros, es como está aquí abajo. Y en esta representación se omiten todos los átomos de hidrógeno. Aquí tenemos entonces la ribosa porque sí tiene este OH, y esta es una desoxirribosa porque le falta este grupo OH, ¿de acuerdo? El componente básico está formado por las bases nitrogenadas. Estas bases nitrogenadas están formadas en su estructura por un anillo único, cuando son las pirimidinas, o por dos anillos condensados, como en el caso de las purinas. ¿Cómo aprenderse cuáles son pirimidinas y cuáles son purinas? Pues con una mnemotecnia muy sencilla, bueno, para mí. Pirimidinas, su primera vocal es la letra I, por lo tanto, de las bases nitrogenadas, las que van a pertenecer o las que son pirimidinas, son las que su primera vocal también es una I, como son citosina y timina, ¿ok? Y ya saben que en el RNA la timina es sustituida por el uracilo, por lo tanto también es una pirimidina. Y por ende, pues las otras dos son purinas, ¿ok? Aquí están representados entonces los anillos de las pirimidinas y los dobles anillos condensados de las purinas. Podemos ver representados con diferentes formas elípticas de color distinto los átomos importantes, que son los componentes electronegativos, que ayudan a que entre ellos formen puentes de hidrógeno, como lo vamos a ver más adelante. Entonces, todas estas bases nitrogenadas tienen átomos electronegativos de oxígeno, excepto la adenina, es la única que no tiene átomos de oxígeno, y también tienen de nitrógeno. Estos átomos son polares y es lo que permite la interacción entre las bases nitrogenadas para formar los puentes de hidrógeno, que son dos puentes de hidrógeno. ¿Para qué bases nitrogenadas? ¿Y tres puentes para cuáles bases nitrogenadas? Ana Lorena. 2 para adenina y timina y 3 para citosina y guanina. Exactamente, entonces la unión es más fuerte entre citosina y guanina, ¿ok? Eso es importante para cuando estén haciendo PCRs, etc. Y a pH fisiológico son hidrófobos, lo que permite la interacción de apilamiento en la estructura terciaria del DNA, que es cuando ya empieza a hacerse como una hélice y a poderse apilar y formar esa estructura que conocemos
de doble hélice del DNA. Otra característica importante es que absorben luz ultravioleta a un pH fisiológico con un máximo cercano a los 260 nanómetros, los ácidos nucleicos en general, bueno, las bases nitrogenadas, y entonces esto nos permite poderlos cuantificar. Entonces, si queremos cuantificarlos o queremos observarlos a través de un componente intercalante que sea fluorescente, pues se tienen que cuantificar a 260 nanómetros, o si los vamos a observar con un fotodocumentador, pues depende del intercalante que se use, habrá que también utilizar cierta longitud de onda. Pero para cuantificarlos se usan espectrofotómetros, que son equipos que estimulan con cierta longitud de onda a los ácidos nucleicos, y eso permite poderlos cuantificar. ¿Cuál es la estructura de un nucleócido? Pues la base nitrogenada unida a la pentosa. Y se genera tras la hidrólisis de los nucleótidos liberando fosfato inorgánico, ¿ok? Entonces, cuando están libres de los fosfatos, es lo que se conoce como nucleócido. ¿Cómo se une la base nitrogenada al azúcar? Con el enlace glicosídico, ¿ok? Y entonces los nucleótidos son los monómeros constituyentes de los ácidos nucleicos que están formados por un nucleócido más el fosfato. La unión de ellos se establece entre los grupos OH del azúcar y uno o varios grupos fosfato. ¿Cuáles características son importantes en los nucleótidos? Pues el número y la posición del grupo fosfato. Puede ser un nucleócido monofosfato, uno bifosfato o un nucleócido trifosfato. ¿Alguien me da un ejemplo de un nucleócido trifosfato? Por ejemplo, a ver, Rodrigo Caballero. ¿El ATP? ¿El qué? El ATP. El ATP, exactamente. Entonces sería un nucleócido trifosfato en donde la base nitrogenada es una adenina. El tipo de azúcar, pues es un ribonucleótido o puede ser un ribonucleócido. Si hablamos de la base nitrogenada, pues puede ser un nucleótido purínico o pirimidínico. Y si hablamos del carácter lineal o cíclico, pues dependerá de los enlaces del fosfato. Entonces, ¿cómo se van a nombrar? Pues hay dos criterios principales. Pueden nombrarse como ésteres fosfato del nucleócido o como ácidos. Entonces, tenemos aquí el nucleócido, en el caso de la base nitrogenada adenina, sería adenosina. Aquí estamos hablando solamente de la base nitrogenada con la pentosa, sin el fosfato. Si queremos hablar como ácido y decir, si queremos referirnos a cuántos fosfatos están unidos a ese nucleótido, pues podemos entonces hablar de ellos como un nucleócido monofosfatado, cuando solo tienen un fosfato. Sería el AMP, el GMP, UMP, TMP y CMP. Si son difosfatados, pues ADP, GDP, UDP, TDP, CDP, etc. Y aquí tenemos en esta imagen que saqué de un libro, que está mal, porque aquí no debería decir RNA. Pero bueno, aquí tenemos entonces las imágenes de los nucleótidos. Estos son ribonucleótidos, estos son desoxirribonucleótidos. De este lado están los purínicos y de este lado están los pirimidínicos. ¿Ok? Estos están en esta representación monofosfatados. La forma activa es cuando tienen 3 fosfatos. Otro punto importante de los nucleótidos es que forman complejos con cationes divalentes como el magnesio, el manganeso y el calcio. El más común, qué horrible falta de ortografía. El más común es el magnesio, ¿ok? El magnesio se une o forma complejos con los nucleótidos y les da estabilidad. Eso es importante porque cuando hacemos la PCR, por eso es que necesitamos agregar a nuestra mezcla magnesio, para que los nucleótidos estén en su forma activa y estables, y además porque el magnesio es un cofactor de la polimerasa, que es la enzima importante para la PCR.
Estos complejos se forman a través de grupos difosfato o trifosfato en el caso de los nucleótidos trifosfatados. Y los nucleótidos trifosfatados tienen mucho mayor afinidad por el magnesio que los difosfatados. No existen como aniones libres, siempre están formando complejos quelato, que es la forma activa de los nucleótidos trifosfatados, que hay bastantes moléculas de magnesio en las células, son los que principalmente se unen a ellos y se unen de esta forma. En los difosfatados están unidos aquí en este enlace. ¿Qué enlace es este? ¿Nadie? ¿Ana Lorena? ¿Cómo? ¿Anhídrido? ¿Cómo? ¿Anhídrido? ¿Alguien más? ¿Francesca? ¿Abres tu micrófono, Francesca? ¿Fosfanhídrido? Es un anhídrido, exactamente. Entonces, ahí es donde se está uniendo el magnesio, formando este complejo. Y en el caso de los trifosfatados, de los nucleótidos trifosfato, aquí está el magnesio unido, dando estabilidad y actividad a este nucleótido. Entonces, esta estructura que estamos viendo al lado derecho es la estructura activa de los nucleótidos, los que están trifosfatados. Entonces, la estructura primaria es, ya vimos la cadena una tras otra de los nucleótidos. Otro punto importante es que acuérdense que el DNA nunca está libre así nada más, formando la doble cadena. Siempre está unido a proteínas que son básicas, tienen residuos de aminoácidos básicos y se pueden unir de esta manera o interactuar con el DNA que es ácido, y esto permite que el DNA pueda empaquetarse y caber en el núcleo. Y hay diferencias entre RNA y DNA en cuanto a localización y función, y dependiendo del microorganismo que estemos estudiando, si estamos viendo células eucariotas o células procariotas o virus. Acuérdense que los procariotas no tienen núcleo, por lo tanto, el DNA está en el citosol y el RNA también en el citosol. En cambio, en las eucariotas, como hay un núcleo, el DNA está en el núcleo y el RNA generalmente lo encontramos en el citosol. Solamente está en el núcleo de manera temporal. Y en el caso de los virus, depende de cuál sea el genoma que lo constituye. La función del DNA, pues el DNA es el material genético, depositario y transmisor de la información. Está organizada en genes que codifican productos génicos. El RNA interviene en la transmisión de la información desde el DNA hasta esos productos génicos y puede intervenir en el control de la expresión génica, los RNAs interferentes, por ejemplo. Y en el caso de los virus, pues va a constituir el genoma de esos virus que sean de RNA. Tiene tiene diferentes niveles estructurales. A diferencia de las proteínas, no tienen una estructura terciaria, tienen estructuras de orden superior. Y estas estructuras de orden superior, a diferencia de las proteínas, no depende de cómo sea la estructura primaria y la secundaria. La estructura secundaria es cuando se unen dos cadenas de DNA. ¿A través de qué tipo de enlace se unen dos cadenas del DNA para formar la estructura secundaria? ¿Puentes de hidrógeno? No supe quién contestó, pero sí, a través de puentes de hidrógeno. Entonces, los puentes de hidrógeno son los responsables de la formación de la estructura secundaria del DNA, y las de orden superior son todas aquellas estructuras tridimensionales que básicamente son las de superenrollamiento o enrollamiento del DNA, que va dando origen al empaquetamiento. El DNA, dependiendo de su grado de empaquetamiento, puede estar tan empaquetado y condensado que puede formar los cromosomas, y esas estructuras de cromosomas son muy importantes para cuando la célula se va a dividir. Si no se pudiera empaquetar tanto el DNA, cuando la célula se fuera a dividir, simplemente no habría manera en que se divida el DNA en las dos células hijas, y habría demasiados problemas porque el DNA es sumamente grande.
Entonces, estas estructuras de orden superior para formar la cromatina, la eocromatina y los cromosomas son muy importantes. Esta es la estructura primaria y siempre va de 5' a 3'. En el lado 5' está el primer nucleótido de esta estructura primaria y queda aquí el fosfato de este nucleósido que es de adenina. Y a través entonces del grupo hidroxilo de este carbono, de este nucleótido, se va a unir a este otro a través de un enlace de tipo éster, ¿ok? Se libera aquí los otros 2 fosfatos y esa energía es la que ayuda a que se forme este enlace. Y así por el extremo 3' de los nucleótidos se va uniendo el siguiente nucleótido para ir formando la estructura primaria, tanto del RNA como del DNA. ¿Dudas hasta aquí? Hay diferentes maneras de representar los ácidos nucleicos. Pueden ser representaciones esquemáticas o abreviadas que pueden encontrar en los libros. Esta es la representación esquemática completa, donde viene el nucleótido completo. Aquí se puede ver el esqueleto, que es la parte polar y constante del DNA. Bueno, en este caso es un RNA el que está representado. Y de este lado podemos ver las bases nitrogenadas, que es la parte apolar, y es una parte variable del ácido nucleico, ¿ok? El esqueleto siempre va a ser igual, va a ser la pentosa con el fosfato, y la parte que va a variar es la de las bases nitrogenadas, que es la parte apolar. Aquí vemos los enlaces ésteres que unen los nucleótidos. Aquí está el enlace glicosídico que une la base nitrogenada a la pentosa. Y aquí están las esquemáticas donde se pone el fosfato y luego la pentosa se representa con esta rayita y se dejan las bases nitrogenadas hacia afuera para entender un poco cómo es la estructura de los ácidos nucleicos. La número 3 es una representación esquemática más abreviada, donde ya se quitan los fosfatos, solo se deja el inicial y el OH libre del extremo 3'. Y aquí hay unas representaciones abreviadas donde se ponen solo las letras de las bases nitrogenadas con los fosfatos intermedios, o se puede usar esta representación para poder entender de qué lado es el extremo 5', que sería en donde se pone la P, o la representación más común que vamos a encontrar en los libros y que encontramos cuando hacemos la secuenciación del DNA, que es la que nos da los software para hacer secuenciación, que es la secuencia solo de las letras que representan las bases nitrogenadas, y que ya sabemos que va de izquierda a derecha. Del lado izquierdo es el extremo 5', del lado derecho el extremo 3'. ¿Dudas? Bueno, entonces mañana continuamos, vamos a ver. Ana Lorena, ¿ibas a decir algo? No, nada, perdón, lo apachurré por accidente. Ok, entonces mañana vamos a ver las diferentes técnicas para el diagnóstico. Por favor, lean, que me voy a tener que ir sumamente rápido. Me voy a conectar antes de las 10. Hoy tuve problemas porque mi compu estaba muy lenta, pero me voy a conectar mucho antes de las 10 para poder empezar a las 10 en punto y aprovechar todos los minutos. Adiós, niños. Corran a su clase de los... Gracias. Gracias. Gracias, doctora. Gracias. Ay, Joana, toma lista. Gracias. Joana.
Bye.